Monagas Visión no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, siendo esta responsabilidad de sus moderadores y sus invitados. La Verdad Radio TV. La Verdad Radio TV es presentado por Alcaldía Bolivariana del Municipio Maturín. Armador, un nuevo concepto de farmacia al servicio de tu salud. Santa Eduviges Ranch, donde pasarlo bien es algo natural. SIX, el super internet de Maturín. Gobernación Bolivariana de Monagas. Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos. Hoy es martes 26 de junio de 2018, acá en La Verdad Radio TV, a través de Sonora 99.3 FM y Monagas Visión. Hoy también contamos con la transmisión de TV Plus en la emisión del día de hoy. Trabajamos para ustedes en el control máster y dirección técnica de Monagas Visión, Nabil Abi Hassan. En los controles de Sonora 99.3 FM, Richard Guevara. En la producción de este espacio, quien les saluda, Estrella Velandia, CNP 9007 y certificado de locución 14869. Les recuerdo nuestra etiqueta o hashtag La Verdad Radio TV, también nuestro Twitter, @LaVerdadMO. Si gustan, pueden enviar sus mensajes al 766-7054 o si prefieren hacerle preguntas a nuestro invitado de hoy, también en breve tendremos nuestro número en pantalla para que participen con nosotros. Bueno, vamos a revisar un poco el panorama noticioso, y es que en 100% la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL Núcleo Maturín cumplió el paro nacional convocado por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUP, este lunes 25 de junio. El presidente de la Asociación de Profesores de la referida Casa de Estudios, Hernán Azócar, manifestó que los 430 docentes que hacen vida en la institución se sumaron a la paralización de las actividades académicas por 24 horas. Hoy, FAPUP hizo oficial la decisión del paro obligado de actividades académicas por otras 48 horas, jueves 28 y viernes 29 de junio, dada la condición infrahumana que padecen y que les impide significativamente poder continuar al frente, pues, de las casas de estudio. Una situación bien delicada que se está registrando en las universidades. Y en otro orden de ideas, en materia nacional, tenemos que el ministro para las Industrias y Producción Nacional y vicepresidente para el área económica, Tarek El Aizami, informó que este miércoles, jueves y viernes el gobierno nacional estará revisando junto con los empresarios la cadena productiva de 50 rubros. El Aizami destacó que sectores productivos primarios, la cadena agroindustrial, los sectores de distribuciones y todo el sector de comercialización del Plan 50 se reunirán para establecer y sincerar la estructura de costos para evitar que se siga especulando con los rubros básicos de manera criminal y delictiva. Bueno, la gente se pregunta, ¿y dónde están los controles? Ojalá que los apliquen. Y está en desarrollo el juego Perú-Australia. Perú anotó 2 goles, Australia 0. También está en desarrollo el Dinamarca-Francia a 0 goles todavía. Ya seguramente estará iniciando o por iniciarse segundo tiempo. Pero el partido más importante de la jornada es el Argentina-Nigeria. Va a ser a las 2 de la tarde y simultáneamente se dará el Croacia-Serbia, también un buen partido de fútbol para quienes siguen, pues, por supuesto, el Mundial Rusia 2018. ¿Qué pasará con Argentina? El gato que estaba por ahí agarró y dice o predijo que quien va a ganar es Nigeria. Y hay que ver que esos nigerianos corren bastante, así que vamos a ver qué va a pasar con la selección albiceleste esta tarde. Todo el mundo bien atento a eso. Bien,
ya puestos al tanto del panorama noticioso, es momento de darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Se trata de Pastor Candurín, quien es directivo del Frente Amplio Empresarial en Monagas. También es un querido amigo de esta casa. ¿No es así, Pastor? Bienvenido una vez más a La Verdad Radio TV. Bueno, la segunda parte de esa presentación te la agradezco de corazón, más que la primera, porque sí, así me siento. Bueno, muchas eso gracias por la invitación. Igualmente. Bueno, Pastor, con toda tu experiencia en el ámbito empresarial, es de verdad que para todos los venezolanos y para los monaguenses en este momento, el vivir y el tratar de sobrevivir más bien a la situación económica, una odisea. ¿Cómo aprecias en este momento la situación que está viviendo Monagas y el país? Bueno, terrible porque ayer en el programa en vivo, ¿no? En Contacto Directo, estábamos haciendo un estudio, presentamos unas gráficas de cómo se había devaluado el bolívar con respecto a lo que era el dólar. En 1998, cuando el presidente Chávez toma el poder, se lograban $356, que era el salario del venezolano, de acuerdo a 151.000 bolívares, que era lo que se ganaba, y 509 bolívares, que era el control de cambio para ese momento del dólar. Eso daba dólares más, dólares menos, $356 con 28 centavos, si mal no recuerdo la tabla, para un mes para mantener una familia. Actualmente, nosotros tenemos una devaluación encubierta, que es la famosa devaluación que se le dio ahorita al dólar con lo que son las remesas. Exacto. Y esa empezaron, fíjate, con una tasa interesantísima y atractiva de 2.200.000 por dólar. Y sin embargo, estas 4 o 5 casas que fueron autorizadas, Zoom, la más famosa de ellas, en 2.200.000 bolívares por dólar, todavía no tiene ni siquiera un cliente para que venda $1. Si nosotros utilizamos esa tasa de 2.200.000 bolívares y un salario de 5.196.000 bolívares de esta semana pasada que aumentó el presidente de la República, tenemos que el venezolano gana ahorita $2 con 37 centavos. A duras penas. En 20 años de gobierno socialista. Es decir, usted ganaba $357 antes de que empezara el gobierno socialista hace 20 años y actualmente usted gana $2 con 37 centavos. Se le han ido $355 del bolsillo, que si los multiplicas por la tasa de 2.200.000, estarías montado en 720 millones de bolívares que se pierden de salario mínimo. Ahí está lo que falta, por eso es que la gente no tiene para comprar la comida. Exacto. Por eso es que la gente no tiene para cubrir los servicios básicos. Es que el salario mínimo se va en una latica de atún, Perfecto. de la chiquita, claro, ni siquiera la grande. Por eso nosotros tenemos un servicio público de transporte en el piso, porque los transportistas no pueden mantener las unidades de transporte. Por eso nacieron las perreras, porque es una oportunidad de negocio donde la gente normalmente con un autobús no lo puede hacer. En cambio, con una camionetica vieja, un camioncito viejo, está generando ingresos hasta que el motorcito de esa camionetica, de esa F-150, de ese camioncito, expire. Porque también lo que le están colocando es aceite quemado a los motores. Una situación crítica, una situación terrible que nos afecta y todo pasa porque el gobierno tiene ya 15 años con control de cambio. El control de cambio, ese no lo digo yo. Es como que el kit de todo el problema. El control del cambio, ese corralito en el que han tenido los dólares y los bolívares. Eso es lo que Alejandro Magno denominó una vez el nudo gordiano. Uh-huh. Ese nudo que nadie sabe cómo desamarrar. Los controles de cambio, para que la gente entienda, se utiliza algo por un periodo de tiempo específico, coyuntural, 1 año, 2 años, máximo 3 años. Nosotros llevamos 14 meses. Por ahí hubo un video muy viralizado de Aristóbulo Isturiz, donde él decía que el control de cambio, eso no era un control de cambio económico, eso era político. ¿Por qué? Porque se necesitaba controlar a los empresarios para que los empresarios no pudieran financiar a la oposición, no se pudiera financiar un partido que estuviese en contra del gobierno y que siempre tuviesen que bajarle la cabeza al gobierno para poder pedir dólares, para poder seguir. Bueno, ¿qué pasó con eso? Que ese control político, ese control económico se transformó en control político, que la economía viene otra vez como un boomerang, regresó y le golpeó la cabeza al gobierno, ahora no haya que hacer. La verdad es que esta diáspora ocurre por razones económicas, la gente no se quiere ir del país, está pasando mucho trabajo fuera del país, los cuentos, las violaciones, los maltratos. Sí, ha habido cualquier cantidad de información no deseada. Vi esta mañana una nota que no sé si está confirmada, ya hubo un venezolano que se le tiró a los rieles de un tren en el Perú, parece que hubo otro que se le lanzó a un autobús desesperado por la situación, y eso
responsablemente tengo que decirlo, forma parte de las malas decisiones económicas de 20 años. Ok, Pastor, pero ¿cuáles son las alternativas a tu modo de ver? O sea, sobre todo como parte también del sector empresarial, que ha sido uno de los más vapuleados por esta crisis y sobre todo por la hiperinflación que, bueno, a todo el mundo lo tiene agobiado. Mira, yo estoy cansado de decirlo, ¿no? Y creo que fue la campaña fue la punta de lanza de mi campaña a gobernador. Nosotros tenemos una oportunidad que Dios nos dio en Venezuela, aquí en Monagas específicamente, que es sembrar la producción. O sea, yo estoy cansado de decirlo, tenemos una grave oportunidad. Ese dólar en 3 millones y pico, el dólar negro, y $1 a 2.200.000 de remesa, nos dice a nosotros que si nosotros producimos en bolívares, papas, tomates, cebollas, mangos, limones, plátano, tú que eres maracucha, por ejemplo, la costa oriental del lago, reactivar. Teníamos la primera producción de plátano de toda América Latina. Sí, señor. Se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Porque se secuestra, porque se ataca al productor, porque se le expropió más o menos el 30 al 40% de la costa para que esa gente no pudiera sembrar. Y entonces es una verdad cierta que si usted logra colocar un barco lleno de limones solamente, o de tomates nada más, o de papa, y lo pasa aquí a las islas del Caribe, usted va a recibir una cantidad enorme, miles de dólares que usted va a poder utilizar en la ayuda y la solución de los problemas. Por ahí hay varios economistas que plantean que tenemos que ir otra vez a la inversión del petróleo, pero el petróleo tiene un problema. Que el petróleo, así lo dijo ayer Miguel Vélez aquí. Tú puedes al petróleo, sí, tú puedes al petróleo bajarle 1 millón de barriles de petróleo de producción en cuestión de 6 meses. Pero volver a subir ese 1 millón probablemente te lleve 5 años. Sí, sí. Y usted ve los números de Arabia Saudita, ve los números de Kuwait, ve los números de México. Ellos han ido de 2 millones a 4 millones, a 6 millones, pero cada vez que suben y duplican son 5, 6 y 8 años. Entonces, sí, evidentemente tenemos que ir a la recuperación de la producción petrolera, pero lo que a nosotros nos da ahorita una oportunidad enorme es que usted pueda hacer 2 y 3 siembras anuales. Si usted siembra ahorita, si la gobernadora hubiese utilizado el ciclo de la lluvia que empezó el 15 de este mes, nosotros dentro de 3 meses ya tenemos la primera producción para colocarla. Lista para venderla. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí lo tenemos en Carabobo, en Valencia, en Maracay. Tenemos empresas que hacen un buen empaquetado, cartones, prepararlos, ponerlos bonitos, hacer una selección de tipo A, de tipo B, de tipo C para esos vegetales, para esos productos agrícolas y colocarlos. El mundo no come petróleo, el mundo come comida. Ahora, productos ¿qué ha faltado? agrícolas. ¿Ha faltado voluntad para llevar adelante toda esa visión que tú nos estás planteando? El gobierno es muy flojo. Aquí se nos olvidó que las manos de nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos fueron los que fundaron esta república. Aquí se ha olvidado el espíritu campesino, aquí se ha olvidado el espíritu del agricultor, del productor. Nosotros tenemos que volver a ir. Es más fácil importarlo todo y recibir esos dólares. Es más fácil el endeudamiento. Constante y sonante. Es más fácil el endeudamiento sin entender que nosotros en un periodo de 3, 6, 9 meses, 12 meses, que es lo que tarda nosotros en sembrar, y en un estado como este, que aquí nos pega la lluvia, todas las cosas que trae la lluvia. Sí, señor. Fíjate, ahorita tiene la gobernadora, y sé que probablemente vamos a tocar ese tema, un problema gravísimo porque ella no se organizó en una cuestión como fue la planta de tratamiento de agua en la ciudad de Maturín. Entonces, si a nosotros nos cae la lluvia, pero bueno, como si fuese un reloj, aquí cada 15 de junio, cada 14 de junio empieza el periodo de lluvia, y antes un poquito en abril, que es lo que los abuelos de nosotros llamaban para madurar los mangos, ¿no? Ese ya empezaron las lluvias para madurar los mangos. Entonces Monagas está bendito. Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos matarían por tener una tierra tan fértil como la de nosotros y un ciclo de la lluvia. Todo el mundo va a decir, Candurín, que habla del ciclo de la lluvia, pero si eso es una bendición que Dios nos da y nosotros tenemos la oportunidad y es una ventaja competitiva. Y tener el bolívar tan depreciado ahorita es una ventaja competitiva. Por ahí el otro día yo estaba recordando en temas de gerencia, un cuento que se echa mucho entre gerentes cuando se está haciendo la motivación de nuevos gerentes, nuevos líderes, de que una persona tiene una fábrica de zapatos y manda a uno de sus mejores vendedores al África, a un sitio específico para ver si podía poner una fábrica de zapatos. Pasa 40 días, regresa y le dice, jefe, no vamos a hacer la inversión. ¿Y por qué? Me dice, porque todos esos africanos no usan zapatos. Es decir, nosotros no vamos a poder vender un par de zapatos. Viene, toma el segundo mejor vendedor y lo manda también por 40 días. El hombre regresa y cuando regresa le dice, ¿qué pasó? Échame la historia. Y me dice, eso va a ser un éxito. ¿Por qué? Porque ahí nadie usa zapatos. Le vamos a vender a toda la población. Entonces, o sea, es la manera, la forma que nosotros tenemos que verlo. Entonces, nosotros tenemos terrenos, mira, es doloroso ver a Monagas, recorrer a Monagas y ver que Monagas no sembró. Muy pocos productores privados han sembrado.
Nosotros tenemos la mejor meseta para sembrar el maíz, que es el Tejero. Tenemos la mejor meseta para sembrar la soja, que es el Tejero, y esta zona que tenemos aquí yendo hacia la Toscana. Okay. No se utilizan los terrenos. Nosotros tenemos una zona en Caripe fabulosa para qué, para el tomate, para la berenjena, para los berenjenas, para la fresa. ¿Sabe lo que cuesta un limón? Un simple limón vale $0.25. Es decir, que si el dólar está en 3.200.000 o 2.200.000, que es la remesa, la mitad sería $1.100 y la otra mitad serían 600.000 bolívares. Un simple y triste limón, 600.000 bolívares. Si nosotros podemos lograr, y es fácil de hacerlo, esos son 3 meses, sembrar y levantar, y esos son 3 meses. Póngase, Estrella, una semana más en lo que es el empaquetado, selección y colocación dentro de un tanquero y mandarlo. Y lo podemos hacer por el Caño San Juan perfectamente. Nosotros estamos hablando de que a 4 meses exactamente tenemos la primera cantidad de dólares que recibe Monagas, que recibe Portuguesa, que recibe Zulia. También es necesario, como una propuesta nacional, de que el gobierno le permita a los estados, ¿verdad?, que producen alimentos, en este caso que producen productos agrícolas. Sí, como el caso de Monagas. Como el caso de Monagas, que podamos ir y vender, que eso no sea un delito. Que podamos ir y vender, invertir en bolívares, recoger esa cantidad, millones en dólares, y poder utilizar eso en medicina, solucionar el problema. O sea, reinvertir. Solucionaríamos el problema de los enfermos renales, solucionaremos el problema de los enfermos de cáncer, solucionaremos el problema de los niños que tienen tantas enfermedades. O sea, nosotros tenemos la posibilidad. Difícil es el que no tenga la tierra, difícil e imposible es el que no le cae una gota de agua, que tiene que ir al mar, utilizar, sacarle la sal al agua, poder traer eso por tubería. Eso sí son inversiones millonarias. Sí, pero aquí que lo tenemos todo. Y tenemos lo último. Pero ¿por qué no hacen nada? Y tenemos lo último, y ya te voy a explicar por qué, que son los productores. O sea, aquí la gente sabe sembrar. La gente conoce cómo va a sembrar, tiene los implementos. La gente lo que necesita es el apoyo, que se les baje las semillas, que se les baje el fertilizante, que se les baje el matamaleza. Entonces teníamos una gran empresa en Monagas, ahí está el detallito, teníamos una gran empresa en Venezuela que era Agroisleña. Entonces vino un genio del gobierno y expropió a Agroisleña y la convirtió en Agropatria. Vaya usted ahorita a Agropatria a ver si usted puede conseguir las semillas que necesita para el ciclo de la lluvia y empezar a sembrar. No hay nada. El genio y también pregunte lo poco que llega, ¿a quién se lo asignan? Esa también es una buena pregunta. Lo poco que llega, ¿a quién se lo asignan? Y eso no debería ser así, porque en todo caso, si hay gente que tiene la capacidad de producir, pues debería haber equidad para todos. Claro que sí. Ahora bien, Pastor, volviendo también al tema del agua, realmente la semana pasada y sobre todo hasta el fin de semana se generó una contingencia y realmente nosotros estuvimos incluso en el recorrido que hizo la gobernadora en la planta potabilizadora, pero allí nos percatamos que los llenaderos de la planta del Bajo Guarapiche estaban vacíos. ¿Cómo se puede paralizar una planta si tienes los llenaderos vacíos? Bueno, yo te voy a explicar desde el punto de vista técnico, porque conozco de eso. Una de las empresas que yo manejé, nosotros teníamos una empresa petrolera hace más o menos, yo soy un hombre de 50 años, hace más o menos yo tenía 22, eso lo hice de los 22 hasta los 26 años. Nosotros hacíamos para Lago Ben, que todavía no era PDVSA, ¿verdad? En lo que era Casupal A y Casupal B, que es la zona de la meseta de Tejero, todo lo que era la floculación de los fluidos. ¿Qué era la floculación de los fluidos? Cuando un taladro perfora ese barro, esa agua que sale, se coloca en unas macrofosas, y esas macrofosas hay que tratarlas, convertirlas en agua tratada para poderla colocar al ambiente para agricultura y para que los animales que pastan y beben ahí no se contaminen, no se mueren. Entonces de eso sé mucho, porque de eso me nutrí mucho, de eso estuve mucho en contacto. Tenemos una planta potabilizadora en el estado de Monagas que primero es pequeña, no la han hecho crecer. Eso es lo primero que hay que decir. Nadie la ha hecho crecer. Nosotros seguimos creciendo de 100.000 a 200.000, vamos por 600, 700.000 habitantes y tenemos una planta potabilizadora de 200.000 personas. Eso es la primera tragedia. La segunda tragedia. Eso es una tragedia. Claro, la segunda tragedia que tenemos es que parece que la gobernadora, la escuché en unas entrevistas, cree que aquí en Monagas, específicamente en Maturín, ocurrió un terremoto, o cayó un rayo, o hubo un volcán en el Bajo Guarapiche y una erupción. Porque ella plantea el problema del agua, el problema que tenemos en la planta, como que fue una contingencia que ocurrió y que no era previsible. Entonces, como ella no es de Monagas, yo tengo que recordarle y decirle, gobernadora, vea, aquí los 15 de junio, 14, 13 de junio, empieza el ciclo de la lluvia todos los años. Los que somos de Monagas sabemos que el Bajo Guarapiche se nos convierte en un río, porque el río Guarapiche reclama su cauce y todo ese sector, Fervenca, la entrada de Boquerón, la bomba Pipí, absolutamente todo eso se inunda, gobernadora. ¿Y por qué se inunda? Porque se llueve en las cabeceras de las montañas de Monagas, San Antonio, Caripe, todos los que los monaguenses sabemos, y esa agua viene corriendo hacia Maturín y trae sólido ya al Bajo Guarapiche.
El río Guarapiche es un río desólido, un río turbio. Y por supuesto se incrementa por el caudal, por las crecidas que tiene el río. Sabemos que cuando viene esa agua así, usted tiene que estar preparada con sulfato de aluminio para hacer el proceso de floculación y decantación, y tiene que tener cloro. Y una de las cosas que muchos me dicen de ese recorrido que hicieron y que yo vi videos de eso, que la fosa donde se recibe el agua, y esa agua tiene que ser tratada primero con un floculante, ya te voy a explicar lo que es eso, están vacías. Sí. Es decir, que yo no sé cómo es esa mentira o ese embuste que yo escuché en sus declaraciones de que en 24 horas, en 48 horas Maturín ya tenía agua. Señora, si usted no está haciendo el primer proceso, que es el proceso de clarificación, ¿qué es el sulfato de aluminio? El sulfato de aluminio produce lo que se llama el flóculo. ¿Qué es el flóculo? Entra en contacto con el agua, es como una sal metálica, una sal mineral, que cuando entra en contacto con el agua, ella ala todos los sólidos y los va pegando como si fueran pequeños puñitos de tierra o de barro y decanta, se cae por su propio peso. Si yo tuviese aquí un vaso de agua completamente oscuro y le echara una cucharada de sulfato de aluminio, usted verá que va a empezar una clarificación y en la parte de abajo solamente me va a quedar algo marrón, oscuro o negro, que es el barro. Esa clarificación yo la bombearía a un vaso limpio que está aquí y ahí le aplico el cloro, que es el desinfectante. Finalmente, que tampoco se hacen Monagas ni se hacen casi ninguna de las plantas potabilizadoras de Venezuela, se le aplica flúor, porque es lógico que se le aplique el flúor porque mejora la seguridad dental, la parte higiénica de los ciudadanos, y eso también a usted le va a bajar costos porque no va a tener necesidad de tener caries, de tener ese tipo de cosas. Claro, entonces, de paso se puede utilizar y ya lo hacen mucho. Ayer yo presentaba un video de la planta potabilizadora de Cali, en la cual es 1.600.000 personas que están ahí y tienen 22 hectáreas para colocar 22 hectáreas, que son, cada hectárea tiene 10.000 metros, multiplica eso por 22, serán 220.000 metros cuadrados. Cualquier persona que va a la planta sabe que esa es una planta que a lo sumo tiene 5.000, 6.000 metros cuadrados. Es correcto. ¿Verdad? Nos faltaría 170.000, 180.000 metros cuadrados. Usted tiene un terreno ahí al lado, que es el de Transmonaga. Por favor, dígale a sus ingenieros especialistas, que yo sé que no lo son, contrate ingenieros especialistas de la política. Deje de estar buscando ingenieros vestidos de rojo. Busque gente que sepa de manejar una planta potabilizadora y coloque ahí en Transmonaga ese terreno que está sin hacer nada. Bueno, sí, creo que ahí colocan los yutón que están descompuestos. Sí. Ponga esos yutón descompuestos, que no sé cuántos son, y quítelos de ahí, y ahí empieza a construir la fosa que usted necesita para colocar el agua y decantarla. Y otra cosa importantísima, gobernadora, compre los químicos. Si usted no compra los químicos... Sí llegaron químicos, de hecho el pasado viernes llegó un lote y además también se consiguió aquí en Monagas, cosa que no se sabía. Pues venían desde Morón, de hecho. Pero fíjate, como lo dije hace rato, esto no fue un terremoto. En los depósitos de agua en Monagas, a estas alturas, 26 de junio, no podía haber escasez de químicos. Okay. Tenía que haber programación de químicos. Ese es el detalle, pues. El químico no... Entonces, ¿a quién se le echa la culpa? Bueno, cada quien que saque sus propias conclusiones. Pastor, nosotros tenemos que ir un momentito a la pausa, pero a ustedes les pedimos que no se aparten porque en breve venimos también con la participación de la audiencia acá en La Verdad Radio TV. Hoy conversando con Pastor Candurín. Así que vamos y venimos. Monagas Visión.